Hola a todos, soy David López de digitalradforyu.com y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre conceptos básicos de fotografía. Hoy hablaremos sobre el factor de recorte. Bueno, seguro que esta expresión de factor de recorte estáis más familiarizados con ella, todos o todas aquellos que últimamente o que en algún momento de vuestras vidas habéis ido a comprar un objetivo, habéis ido a preguntar a una tienda, os habéis metido en internet y habéis visto que en diferentes sitios os habían dicho, oye, no, pero es que ese objetivo no es un 35 mm, ese objetivo no es un 24 mm, ese objetivo no es un 18-55 mm, porque eso es un objetivo para digital. Y luego tiene los objetivos que son para full frame o que son para cámaras tradicionales de toda la vida. Esto no es del todo así, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Os voy a contar en este vídeo el por qué. Lo primero que tenemos que ver es ver el origen, de dónde viene esto de los 35 mm, el factor de recorte, los tamaños de sensores, etc. Para eso nos tenemos que ir mucho tiempo atrás, un poquito más, casi ahí, y tenemos que ver qué tipo de carretes o qué tipo de películas era el tamaño que teníamos en las cámaras. De toda la vida había un montón de tamaños, empezando por placas grandes, después teníamos cámaras de medio formato, que la película era un poquito más pequeñita, pero es mucho más grande que lo que tuvimos después o de lo que más se popularizó, que es película de medio formato, que normalmente tenía un tamaño de 6x9 o de 6x6. De ahí pasamos un escalón por debajo al 35 mm, que podríamos decir que es lo equivalente a las cámaras full frame de hoy en día, y luego teníamos diferentes tamaños de APS, como las cámaras de hoy en día, pero bueno, como pasa hoy en día, en aquel entonces hacía falta alternativas al 35 mm y había para un determinado de fotografías que el 35 mm venía bien, pero había para otro tipo de fotografías, como podía ser, por ejemplo, fotografía más de estudio, que venía muy bien un medio formato, una película más grande, que tuviera más definición, pero en otros casos nos podía venir mejor una película un poquito más pequeñita, que fuese más pequeña, esto hacía que la cámara en sí fuese más pequeña, que a lo mejor las ópticas también fuesen más pequeñas, etc. Pero bueno, no me voy a enrollar con esto y vamos a pasar un poquito más a la chicha, a lo que nos interesa, qué diferencias hay hoy en día en el mundo digital entre una cámara u otra o entre un sensor u otro. Bueno, como pasaba antiguamente, como os he dicho, hoy en día también tenemos diferentes sensores en el mercado y últimamente se están popularizando mucho los sensores de medio formato en cámaras, que además hace poquitos días hemos visto alguna presentación, pero esto por el momento lo vamos a desechar, esto no nos vale para nada. Hoy nos vamos a centrar, uno, en las cámaras de 35 mm o con sensor equivalente a 35 mm, las llamadas full frame, y en las cámaras que la gran mayoría de vosotros son las que tenéis, cámaras con sensor APS, en concreto APS-C. ¿Qué es esto del APS-C? Normalmente casi todas las cámaras son APS-C, pero también hay otras que son APS-H. Son menos populares, pero bueno, el sensor es un poquito más grande. ¿Cómo afecta el nombre del sensor o, por así decirlo, el nombre que recibe el tamaño del sensor? Pues aquí os dejo una imagen donde podéis ver los diferentes tamaños. Como veis tenéis uno más grande, que sería el tamaño de medio formato, y luego veis cómo vamos reduciendo según vamos haciendo el sensor más pequeño. Pasamos a 35 mm, que como os he dicho antes, es la diagonal que tiene, lo que es el rectángulo de la fotografía, de esquina a esquina son 35 mm. De ahí pasamos a sensores APS-H, como veis, de ahí pasamos a un C, y en el C además veis diferentes cosas. Veis que tenemos uno que engloba Nikon y otro que engloba Canon. ¿Por qué es esto? Pues bueno, al fin y al cabo esto es el tamaño del sensor y cada marca pues al fin utiliza el sensor que más le conviene o el que ellos han redesarrollado o el que ellos compran a X fabricante. Y en concreto Canon utiliza sensores de un tamaño de 1,6 veces más pequeño, de 1,5 veces más pequeño, 1,6, y Nikon utiliza el de 1,5. El de Nikon es un poquito más grande que el de Canon. ¿Esto se afecta? ¿Esto es importante? Esto no realmente, es muy poca la diferencia, pero también lo veremos luego. Y después vais a ver que tenemos tamaños incluso un poquito más pequeños, como por ejemplo el micro 4 tercios o 4 tercios, que se utiliza sobre todo en las cámaras sin espejo, que como veis, pues está ahí abajo, es un poquito más pequeño, que no deja de ser prácticamente pues la mitad que un full frame, por no decir que es la mitad que un sensor full frame. Bueno, teniendo ya un poco claro las diferencias que hay entre tamaños y cómo afecta la simple palabra de APS-C, APS-H, full frame al tamaño en sí, que no hay nada mejor que ver el tamaño de los sensores, vamos a ver qué virtudes puede tener un sensor APS-C o qué virtudes puede tener un sensor full frame. Vamos a empezar hablando del APS-C. Virtudes: el tamaño es un sensor más pequeño, hace cámaras más pequeñas y sobre todo uno de los motivos principales por los que el APS-C se popularizó era por el coste. El coste de fabricación de un sensor APS-C es mucho más económico que un sensor full frame. Por lo pronto, 1,6 veces más barato. ¿De dónde salen los sensores? Los sensores salen de unas obleas, que son obleas donde
se fabrican los sensores y en una oblea en tamaño APS-C pueden entrar, me lo estoy inventando, 16 sensores, y en una de full frame a lo mejor entran 9 sensores. Esto sin duda pues hace que sea más caro o más barato fabricar un sensor APS-C, porque el coste hay que dividirlo entre 16 o entre 9. Simplemente eso. Otra de las ventajas que tienen estos sensores, los APS-C, es el factor de recorte, el factor de conversión. Ese 1,5 que tenemos por ejemplo, en Nikon, o ese 1,6 que tenemos, por ejemplo, en Canon, ya que esto nos hace que podamos sacar más partido a los objetivos, pero no en calidad de imagen, sino en distancia. Podemos llegar más lejos. De ahí que la fotografía con cámaras APS-C sea muy recomendable, por ejemplo, para fotografía deportiva. Pero también vamos a hablar ahora de los contras que puede tener una cámara con sensor APS-C. Uno de ellos es el tamaño del sensor. Igual que viene muy bien para determinadas cosas, como puede ser, por ejemplo, la fotografía deportiva, esto le afecta también negativamente en otros aspectos. Uno de ellos es la sensibilidad ISO. ¿Por qué un sensor APS-C da peor rendimiento con sensibilidades altas que un sensor full frame? Habéis visto antes la diferencia de tamaños, ¿vale? Es bastante considerable entre un tamaño de un sensor y otro. Y pensad que ambos sensores suelen tener los mismos megapíxeles. Estamos acostumbrados a ver sensores APS-C con 18, 20, 22, 24 megapíxeles. Y también estamos acostumbrados a ver sensores full frame con 20, 18, 22, 24 megapíxeles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que meter los mismos píxeles en casi la mitad de tamaño. No es la mitad, pero casi. Pues diría que son 2/3 del tamaño de uno. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Haciendo píxeles más pequeños. ¿Qué pasa al hacer píxeles más pequeños? Uno, que se calientan más porque tienen menos superficie para disipar calor. Tened en cuenta que cada píxel tiene electrónica, la electrónica genera calor, y si el sensor o los bordes del píxel son así de anchos, pues nos permiten tener una mayor superficie para disipar el calor. Si son así de finito, pues tiene menos superficie para disipar el calor. Al ser los píxeles más pequeños, tiene otra cosa también en contra, que es el rango dinámico. Al aceptar menos luz cada píxel, es más fácil que se llenen enseguida de luz y hagan el efecto que se llama blooming, que lo que hace es pues, que esa luz que sobrepasa un píxel contamina al de al lado y al de al lado. Por eso muchas veces cuando veis una fotografía quemada, veis que la información no tiene la información ni como si fuese algo que haya rebosado de la imagen. Y eso es por eso mismo, por el efecto blooming, que lo que hace es quemar un píxel, entonces se van quemando los de al lado consecutivamente, pero igual que si llenamos un vaso en el centro de una mesa. Si ponemos vasos alrededor, los vasos que están alrededor reciben pues también más agua y se acaban llenando y saturando a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes. Entonces, ¿qué virtudes tiene y qué contras tiene una cámara con sensor full frame? Pues totalmente lo opuesto a lo que son las cámaras APS-C. ¿Cuáles son las ventajas de un sensor full frame? Pues como habíamos dicho antes que era malo para un sensor APS-C, por ejemplo, el tema del rango dinámico, en un sensor full frame es más grande, entonces cada píxel es más grande y tiene un mayor rango dinámico porque tiene mayor capacidad de admitir luz cada píxel. También tiene una mayor superficie para disipar calor, entonces en situaciones de ISO muy altas, que es cuando el sensor está sometido a más voltaje, a más electrónica, pues tiene la capacidad de disipar mejor el calor y esto hace que el sensor funcione mejor. Los aparatos electrónicos normalmente no funcionan bien en condiciones muy altas de temperatura, entonces esto siempre favorece al sensor full frame. Pero en este vídeo no me quiero olvidar de las cámaras micro 4 tercios o 4 tercios. Es otro tamaño de sensor, otro formato diferente, que este se lo sacaron un poco de la manga Olympus y Panasonic. Y llegó pues simplemente porque querían hacer cámaras más pequeñas sin ese espejo que tienen las cámaras reflex, lo cual iba a permitirles hacer cámaras más pequeñas. Y como buscaban algo muy pequeñito, pues esto les dio la virtud de poder hacer cuerpos más pequeños con la mitad de ópticas. Tened en cuenta que un 35 mm o un 50 mm, por ejemplo, en una cámara full frame, quiere decir que hay 5 centímetros desde la lente exterior hasta el plano donde está el sensor. Pues estas cámaras, como tienen un factor de conversión de 2, de recorte de 2, porque el sensor es la mitad de tamaño con una cámara full frame, solo haría falta 25 mm para ser exactamente igual que esa cámara que ese 50 mm en full frame. Esto quiere decir que son solamente 2,5 centímetros, lo que en la otra nos harían falta 5. Y es que al fin y al cabo el tamaño del sensor define mucho el tamaño que va a tener finalmente una cámara. Bien, pues dicho esto y habiendo expuesto un poquito en antecedentes, ¿qué es el factor de recorte? Simplemente el factor de recorte es una referencia que podéis tener a la hora de tener en cuenta qué aspecto va a tener una óptica. No es nada real de la cámara, no es nada tangible. No podéis decir, oye, es que mi cámara tiene un factor de recorte de 2 y tengo que comprar un objetivo que sea para ese factor. No, es simplemente para que vosotros visualmente en la cabeza os hagáis una idea del aspecto que va a tener ese objetivo. Y que, por ejemplo, si compráis una óptica de 50 mm y lo montáis en una cámara con un sensor full frame, que no tiene
factor de conversión ninguno, pues que tengáis un poquito en cuenta que ese 50 milímetros va a tener ese aspecto de 50 milímetros. Si ese mismo objetivo lo montáis en una cámara con el sensor un poquito más pequeño, pues si es una cámara con sensor APS-C de 1,5 o 1,6 de factor de recorte, pues va a llegar 1,5 veces más lejos, así que vamos a tener un 75 milímetros aproximadamente. Y si lo montamos en una cámara en micro 4 tercios donde el sensor es la mitad de un full frame, pues esa óptica va a ser de 100 milímetros, es decir, lo que en una cámara full frame es una óptica, pues podríamos decir estándar, que nos podría valer para casi cualquier condiciones de fotografía, para retrato, para alguna fotografía un poquito de paisaje, aunque un poquito cerrado, fotografía callejera, pues en una cámara con un sensor micro 4 tercios solamente nos va a valer pues para hacer fotografía prácticamente de retrato y poco más, porque se convierte en un 100 milímetros. ¿Este factor de conversión se aplica a todos los objetivos? Pues sí, claro que se aplica a todos los objetivos. Muchas veces me preguntáis, oye, es que tengo un objetivo que es de X o que ya es FS, que ya va pensado para fotografía digital. Da igual, es simplemente para que vosotros os hagáis a la idea de cómo se va a ver esa óptica en vuestra cámara. No tenéis que multiplicar nada para que el objetivo funcione, simplemente para que tengáis aquí en la cabeza, como os he dicho antes, pues qué aspecto tiene. Y eso afecta a todos los objetivos, sea o no sea dirigido para fotografía digital, sea o no sea pues que venga con la cámara, que no venga con la cámara, que tenga una nomenclatura de X, FX, de lo que sea. Da lo mismo, esto se afecta a todos los objetivos, porque mejor dicho, más que al objetivo, afecta a tu cámara. ¿Y cómo puedo saber el factor de recorte que tiene mi cámara? Eso te lo debe decir el fabricante. Normalmente, si es un sensor APS-C, pues tenéis que multiplicarlo por 1,5, por 1,6. Si por contra eres uno de los pocos que tiene una cámara con sensor APS-H, pues lo tenéis que multiplicar por 1,3. ¿Pero qué es esto del APS-H? Seguro que algunos lo habéis visto en algún modelo de alguna cámara puntual, como Canon lanzó en su día pues unas Canon EOS 1D, que era el tope de gama con este tamaño de sensor. Creo que era la Mark II, si no recuerdo mal, por si la queréis buscar por ahí. Pues la H venía de High Resolution y el APS-C era de Classic. Esa C venía de Classic, que era el formato normal, el formato Classic, y esa H venía de High Resolution porque era un poquito más grande. Es decir, como tenía un sensor, el APS-H tiene un factor de corte de 1,3, es un poquito más grande, pues nos permitía un poquito más, no vamos a decir de resolución, porque esto al fin y al cabo está muy ligado también a los megapíxeles que tuviera el sensor, pero sí que nos daba un poquito más de prestaciones a la hora pues de trabajar con un sensor, un H, que un C, sin duda alguna. Pero finalmente esto ya os digo que os lo tiene que dar el fabricante, o no suele venir en el manual, pero bueno, si os metéis en su página web, en especificaciones técnicas, muchos de ellos suelen poner factor de recorte o equivalencia con 35 milímetros de tanto de 1,5, de 1,6, sobre todo si os vais a cuerpos raros de cámaras poco conocidas, como por ejemplo os vais a mirar una cámara sin espejo, pues ahí podéis ver el tipo de sensor que tiene. Pero ya os digo, a grandes rasgos, micro 4 tercios tiene un factor de conversión de 2, APS-C de 1,5 y full frame no tiene factor de conversión, es decir, es tal cual. Eso también afectaría si nos vamos hacia arriba, si nos vamos por ejemplo a cámaras con sensor de tamaño de medio formato, donde un objetivo de 80 milímetros se queda en algo menos, equiparándolo a 35 milímetros, es decir, pasa un poco a la inversa que cuando tenemos cámaras, cuando comparamos una APS-C con una cámara full frame. Pues lo dicho, no os debéis obsesionar con esto del tamaño del factor de recorte, no es nada muy importante, no os volváis locos con esto, es simplemente una cosa para que tengáis una referencia visual, para que a la hora de comprar un objetivo sepáis más o menos qué tenéis que comprar. Si queréis una óptica que sea angular, pues tened en cuenta que angulares de toda la vida se denominan las ópticas que van hasta unos 35 o 30 milímetros, así que no compréis un 30 milímetros para una APS-C buscando en angular, comprad un 15, un 20 milímetros, el 20 multiplicándolo por 1,6 os va a quedar en un 30 y el 15 multiplicándolo por 1,5, 1,6 se os va a quedar en un 24 milímetros, 22 milímetros aproximadamente. Pues hasta aquí este vídeo de conceptos básicos, espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado. Yo creo que hacía falta explicar esto porque sois muchos los que me preguntáis por el factor de recorte de los objetivos. Y ya sabéis, si queréis podéis dejar un like aquí abajo en este vídeo si os ha gustado, también suscribiros al canal en la esquina inferior derecha y seguirme a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.